Minutos para las 9 de la mañana con 17 grados de temperatura y tal como se los había anunciado Danilo en el arranque de Arriba Gente, ya estamos en contacto con Carmen Tort, intendenta de Cerro Largo. Bueno, primero que nada, la bienvenida y los muy buenos días para ella. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, intendenta? Muchas gracias y muy buenos días. Y muchas gracias por estar pendiente, en definitiva. El país está pendiente de Cerro Largo en este momento. Es verdad Lamentablemente porque... por estas circunstancias. Claro, pero a ver, queda claro, intendenta, que es una situación que a partir de determinado momento creo que todos los uruguayos y fundamentalmente las autoridades de la salud nos lo han dicho, los uruguayos, tenemos que estar atentos a que este tipo de situaciones sigan aconteciendo. Y por supuesto mucho más cuando dos países vecinos como Argentina y Brasil siguen teniendo los problemas que tienen. En el caso de Cerro Largo ha habido una suspensión de actividades, pero además yo la he escuchado a usted hablar seriamente de que tal vez este cimbronazo sirva para que mucha gente que no utilizaba el tapabocas, que de repente había bajado un poco la guardia, en Cerro Largo vea que las cosas se pueden salir de cauce en un segundo, ¿no? Nosotros veníamos desde el Comité de Emergencia exhortando durante todo el tiempo al uso del tapaboca, al mantenimiento de la distancia, que no, de alguna manera que no aflojáramos los cuidados, ¿no? Porque Cerro Largo siempre estuvo bastante al margen de todo lo que ha ocurrido en nuestro vecino departamento de Rivera, más en el sur. Era como que la máxima cantidad de casos que tuvimos en su momento fueron 8 casos y casi que todo importado, o casos en los cuales habían camioneros que habían ingresado al país y que se contabilizaban como de Cerro Largo porque se habían hecho el hisopado en Río Branco. Entonces me parece que dio la sensación de que, bueno, que no nos iba a llegar. De todas maneras, exhortamos el cumplimiento de las medidas. Ya hace 15 días se realizaron fiestas importantes con muchísima gente en espacios públicos que no estaba permitido, en Río Branco, en una plaza, acá cerca en la ruta, frente al frigorífico Pool. Y bueno, todo eso hizo que tomáramos medidas de control más. Siempre teníamos, ¿no? De viernes a domingo, cerrábamos las plazas, porque ahí, bueno, había cierta aglomeración y para no llegar al choque, ¿no? Y bueno, y ahora se da esto que también, de alguna manera, son muchachos que vienen de Montevideo, que no sabían que tenían COVID y bueno, por supuesto acá interactúan con su familia, con sus amigos, y bueno, las nunca bien ponderadas fiestitas privadas, eventos privados no autorizados que en definitiva son los que hacen que hoy por hoy, bueno, en Cerro Largo, en Melo, que es una ciudad que no es tan grande, perdón, que es una ciudad que no es tan grande, todos tengamos a alguien que conocemos, que es vecino, que trabaja con nosotros, que es contacto de contacto. Fíjense que tenemos más de 40 personas con COVID y esas personas han estado en contacto con 30 aproximadamente. Entonces, claro, es realmente complicado y se extiende demasiado. Lo importante es mantener el hilo epidemiológico. La verdad que la Dirección de Salud está haciendo un trabajo impresionante. Intendenta, ¿cuántas personas en este momento, siguiendo un poco esa cuenta que usted ha realizado, cuántas personas están en cuarentena efectivamente por esos contactos que nos acaba de decir que estas personas con COVID han tenido? Aproximadamente 400 personas es lo que sabemos. Y bueno, y después personas que han tenido contacto y que se han autocuarentenado, ¿verdad? Claro. Nosotros tenemos personas que conocemos que estuvieron en algún momento en contacto con algún padre o algún hijo de un caso positivo que naturalmente se han autocuarentenado.
Intendenta, ayer hablábamos con nuestra querida Silvia Techera, corresponsal para Subrayado allí en el departamento, y le preguntábamos cuál había sido la reacción que ella notaba ayer a la mañana de la población, luego de que se conocieran los casos y que en el boca a boca la ciudad, el departamento iba conociendo, digamos, la situación de sanitaria a partir de la aparición de los casos. Silvia nos decía que una parte, sí, de la población, bueno, como que se había alarmado y había empezado a tomar recaudo, pero que había otra parte importante como que no se daba por enterada de lo que estaba pasando al decir de sus usos cotidianos y diarios en la calle. ¿Usted qué ha visto al día de hoy, al martes a la mañana, qué ha visto en la población de Cerro Largo? ¿Ha reaccionado frente a todo esto? Nosotros hemos estado, ayer ya vimos muchísimo menos movimiento y muchísimo más el uso del tapaboca. De todas maneras, desde la Policía Municipal, que es la que anda realizando los controles, se ha notado lo mismo. Siempre hay un grupo, nosotros siempre decíamos que los grupos que no se cuidan o que no acatan las medidas de cuidado eran los menores, los menos, pero que era lo que más se notaba y era en definitiva lo que se veía, porque los que no se cuidan son los que se ven, o los que salían, o los que estaban activos y en juntadas. Pero bueno, nosotros en realidad hemos visto un importante acatamiento desde lo personal y desde lo que nos han transmitido Policía Municipal, que es quienes están realizando los controles permanentes. De todas formas, hay que tomar en consideración que los liceos están cerrados, porque en casi todos hubo 1 o 2 casos de COVID de algunos de los muchachos, y bueno, las escuelas sí están funcionando, salvo aquellas que tienen algún caso en particular. Pero bueno, hemos notado bastante acatamiento. Hay un grupo que siempre es como rebelde, incluso como en todos lados, que bueno, que siente que esto es hasta una mentira. ¿Esos quiénes son? ¿Los más jóvenes, intendenta? No. No son los más jóvenes. Yo creo que sí, yo creo que en cuanto a las fiestas y a las juntadas, a ver, nosotros creemos que sí son los gurises que son los que más necesitan eso de estar interactuando, pero si hay una fiesta privada, nosotros decimos que los dueños de casa no son menores de edad, no son adolescentes. Nosotros hemos visto videos de actividades y de fiestas clandestinas como nosotros decimos, con adolescentes de 50. Entonces, decir que son solo los gurises, que sí, que son los que más han interactuado, pero también hemos sabido de reuniones y nosotros hemos, obviamente en el mundo que nos movemos, reuniones de diferente tipo, que hemos instado a que, bueno, que no se realicen o que no se hagan, ¿no? En el ámbito privado es sabido que podemos exhortar. La Policía Municipal llega a un domicilio y por supuesto que no puede entrar, y menos en horas de la noche, y bueno, lo que puede hacer es exhortar, y muchas veces son personas mayores de edad. Intendenta, y con respecto a cómo toma la población el tema del confinamiento, y esto se lo pregunto yendo directamente a algo que primero fue una excepción, ahora se ha reiterado en otros puntos del país, que es el accionar policial tratando de exhortar a quienes se aglomeran a que no lo hagan, y después podríamos decir un ánimo de agresión por vía de pedreas a la policía que termina en una situación en la que incluso hay personas detenidas. Lo digo porque esto empezó siendo una excepción hace algunas semanas atrás en algún punto del país. Finalmente no era solamente Montevideo, tenemos algunos casos en otros departamentos. Allí el talante en general de la población es de respeto a esa solicitud, a ese pedido de confinamiento, de no aglomeración, etcétera, etcétera. Sí, no ha habido el tipo de agresión, no se ha dado. Sí, bueno,
por ejemplo, la policía y policía municipal llegaba a algún lugar y desarmaba o exhortaba a que no hubiera aglomeración y se iban a otro lado. Entonces ahí iba la policía de nuevo, pero no el tipo de agresión. Por ahí en las redes diciendo, bueno, pero que está, o sea, de alguna manera Fiscalía se hizo la denuncia y Fiscalía tomó cartas en el asunto, instando a salir, instando a las juntadas, instando a la violencia, pero que en realidad violencia en Cerro Largo, gracias a Dios, no se ha dado, y se ha dado en el marco de, nosotros hemos tratado de ser muy respetuosos de la libertad responsable de que habla el presidente y muy conscientes y responsables de lo que nos compete en cuanto al cuidado de la salud, ¿no? Entonces creo que hemos tratado de llevar eso, pero no, tengo que decir que violencia con nuestra policía o con la policía municipal no ha habido. Intendenta, ¿qué les ha pedido el Ministerio de Salud, particularmente el ministro Daniel Salinas, para atender la contingencia en estas horas? Muchísimo, tenemos acá personal de la salud que está trabajando con la Dirección Departamental de Salud. Hace un ratito, antes de esta video, nos estaba llamando el ministro Salinas, que tenemos que hablar con él. Y bueno, básicamente ayer hablamos con el presidente, nos llamó el secretario Delgado, y bueno, de alguna manera respaldar estas medidas que hemos tomado por esta semana para lograr cerrar el círculo, cerrar los hilos epidemiológicos que nos permitan, bueno, no permitir el avance, ¿verdad? Evidentemente ha sido muy contagioso y bueno, ayer estábamos con más, antes de ayer teníamos 8, ayer estábamos con más de 40, y obviamente hoy llegan más resultados y se están haciendo hisopados. Prácticamente la Dirección de Salud trabaja 24 horas al día. Entonces, bueno, respaldar estas medidas de suspensión de actividades, suspensión de ferias, suspensión de actividades en estos días y bueno, eso. Pero respaldando siempre. Tuve una visita acá. Sí, ya ¿se va a hacer famoso o famosa? Famoso. ¿Nombre? ¿Ya que estamos? Pedrito. Bien. La última, para dejarla intendenta, usted misma nos acaba de decir, tiene que hablar con el ministro, teníamos entendido que estaba justamente en contacto. Le pregunto porque de repente vio que desde este centralismo que tenemos acá en Montevideo, que todo lo vemos con las cifras capitalinas, no nos llegamos a dar cuenta de la afectación que puede tener, como dijo usted, tener a más de 400 personas aproximadamente en cuarentena, sin contar solamente a quienes están infectados y aquellos que se autocuarentenaron porque de repente saben, usted lo dijo en determinado momento al pasar de la entrevista, y bueno, uno que tiene varios años vividos en el interior del país sabe lo que significa eso de decir, acá las personas que se infectaron, es decir, tuvieron contacto con muchísima gente. Es una porción importante de la población. A nivel de actividades en general, ¿se ha visto resentido algún sector más que otro? Por ejemplo, estoy pensando en la importancia hoy en día de tener a todos los trabajadores de la salud, o algún tipo de actividad más que otra, o ha sido como, se ha esparcido en diferentes tipos de actividades estas cuarentenas. No ha habido un lugar o un ámbito de trabajo específico. Sí tenemos alguna situación de la salud en cuarentena, sí tenemos funcionarios municipales en cuarentena, sí tenemos personas conocidas que trabajan que tienen diferentes emprendimientos privados en cuarentena. No tenemos situaciones de COVID, pero sí en cuarentena por ser o familiares, claro, o haber participado en alguna actividad, como decía al principio, con algún papá de COVID o mamá de COVID. Sí tenemos alguna situación, por supuesto, en la enseñanza, como decíamos, algunos, hay chiquilines de todos los liceos, con lo que conlleva que hay profesores que también en algunos casos tienen alguna enfermedad y que bueno, que eso genera que tenga que pedir el amparo para poder seguir trabajando porque
mientras no controlemos el foco, la verdad que es complicado, pero como que no ha sido un lugar específico o un ámbito específico laboral, sino que eso es también lo que preocupa, porque es por todos lados, de alguna manera hay foquitos por todos lados. Bien. Bien, gracias, intendenta, por el contacto, ¿eh? Por favor, muchísimas gracias a ustedes y a las órdenes. Bueno, así hemos estado dialogando con la intendenta del departamento de Cerro Largo, Carmen Tort. El tema es que en comunidades, digamos, como ella decía, Cerro Largo no es una ciudad del interior muy grande. En comunidades que son pequeñas, donde aparecen esta cantidad de casos, el cuarentenar a los contactos y a contactos de contactos implica muchísima gente. Claro. Y como bien decía, todos tenemos a un vecino, un familiar, un pariente, un amigo que o está en cuarentena o tiene a sus contactos en cuarentena. Es verdad, yo se lo mencioné porque ella lo dice en un momento al pasar eso de los contactos, y cuando le pregunto sobre más o menos si tiene idea de qué cantidad, y nos tira la cifra de arriba de 400 personas cuarentenadas, debe ser una de las cifras más importantes que hemos dado a nivel noticioso de posible esparcimiento del virus, porque cuando se cuarentena a la gente es porque tuvo contacto, claro, preventivamente, hasta que se haga el hisopado o presente los síntomas. Claro, y antes de cerrar este capítulo que hacíamos la entrevista con la intendenta de Cerro Largo, me parece importante, a modo de ejemplo, por lo que puede venir, Humberto. ¿Por qué digo esto? Si bien la madre del borrego no se conoce con exactitud, hay una presunción fuerte de que el hilo de contagios en Cerro Largo arranca, por lo menos una pata de esos contagios en Cerro Largo, comienzan con algunos chicos que estaban en la Escuela Militar de Toledo, con el foco de la Escuela Militar de Toledo. Que aparecen focos. En Cerro Largo aparecen chicos que viajan a Nueva Palmira, de la Escuela Militar de Toledo, y a otros puntos del interior, con lo cual aparecen casos en el interior de ese foco en Cerro Largo, en la Escuela Militar de Toledo. ¿Por qué digo esto? Van a venir las fiestas. Claro. Donde todo el mundo se mueve. Los de Florida vienen a Montevideo, los de Montevideo van a Durazno, los de Durazno van a Cerro Largo. Digo por la movilidad que vamos a tener en las próximas semanas que vienen. Y cómo llevamos el foco de un lado al otro. Claro. Por eso digo, me parece este ejemplo importante para ver lo que puede llegar a pasar si no tenemos las prevenciones del caso.